Buenas tardes, me presento, soy Fulvia Iraí Pérez Ruiz. Actualmente estoy cursando el segundo cuatrimestre de la carrera de Sistema Penal Acusatorio en la Universidad del Sur. Hoy hablaré sobre los acuerdos reparatorios como medios alternos de solución de conflictos. Bien. Continuando con mi exposición, voy a hablar sobre las soluciones alternas al conflicto penal. Estas soluciones pueden ser de dos maneras, y una que es el acuerdo reparatorio, del cual hablaremos el día de hoy, y también la suspensión condicional del proceso. En México, el sistema judicial tradicional enfrenta desafíos como la congestión de casos y su prolongación de estos mismos en el proceso legal, que pueden llegar a tardar años o meses. Y para enfrentar estas dificultades en el nuevo sistema penal se han implementado mecanismos alternativos de resolución de conflicto. Uno de estos mecanismos es del cual vamos a hablar el día de hoy, que es el acuerdo reparatorio. Su enfoque es buscar ofrecer una solución más eficiente y conciliatoria entre las partes involucradas, promoviendo la reparación del daño como principal objetivo y la reconciliación entre las partes involucradas. Y como primer punto tenemos que ver qué es un acuerdo reparatorio. Aquí señalé tres partes importantes de la definición del acuerdo reparatorio. En primera vemos que es un mecanismo. Decimos que es un mecanismo alternativo de solución de conflictos previstos en el sistema de justicia penal mexicano. Y como segundo punto es que es un acuerdo entre la víctima y el imputado. Se trata de un acuerdo entre víctima e imputado en el cual el imputado se compromete a reparar el daño causado a la víctima, generalmente mediante el pago de una compensación económica, la restitución de bienes o la realización de trabajos comunitarios. También este acuerdo se realiza fuera del proceso judicial convencional y busca resolver el conflicto de manera rápida y satisfactoria para ambas partes. Como segundo punto tenemos el marco legal del acuerdo reparatorio. Dice que el acuerdo reparatorio está regulado por el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 186 al 190. El 186 nos dice en sí la definición de qué es un acuerdo reparatorio. Y para mi exposición voy a leer qué dice esta definición. Entonces, capítulo 2, acuerdos reparatorios. Artículo 186 dice: los acuerdos reparatorios son aquellos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado, que, una vez aprobado por el Ministerio Público o el juez de control y cumplidos en sus términos, tiene efecto como la extinción penal. El artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales trata sobre los acuerdos reparatorios, el control de los acuerdos reparatorios. Esto nos dice que procederá únicamente en los acuerdos cuando se den los siguientes casos. El primero de ellos es que sean delitos que se persigan por querella y por requisito equivalente de parte ofendida, o que admitan el perdón de la víctima u ofendidos. También procederán en delitos culposos
Y por último, en delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. Este artículo también nos dice que los acuerdos no procederán en los casos en que el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos que correspondan a los mismos delitos dolosos. Es decir, que por ejemplo, si el inculpado ya incurrió en un delito y llegó a un acuerdo, no podrá celebrar otro acuerdo de la misma índole el mismo. Y tampoco procederá en el delito de violencia familiar o sus equivalentes en las entidades federativas. Tampoco procederá en los casos en que el imputado haya incumplido previamente un acuerdo reparatorio, salvo que este haya sido absuelto del delito. Continuando con el marco legal, el artículo 184 nos habla sobre la procedencia de estos acuerdos. Entonces, nos dice que los acuerdos reparatorios procederán desde la presentación de la querella hasta antes de decretarse el auto de apertura de juicio oral. En el caso de que ya se haya dictado el auto de vinculación a proceso y hasta antes de que se haya dictado el auto de apertura a juicio. El juez de control podrá, a petición de las partes, podrá suspender el proceso hasta 30 días para que las partes puedan llegar a un acuerdo ante la autoridad competente. Entonces, esta autoridad competente sería el Ministerio Público. Y en casos de que no lleguen a un acuerdo, cualquiera de las partes podrá solicitar que la continuación del proceso. El artículo 189 habla sobre la oportunidad. En este caso, dice que desde la primera intervención del Ministerio Público y del juez de control podrán invitar a las partes a que se suscriban a un acuerdo reparatorio. En los casos en que se proceda, como ya habíamos dicho, podría ser en delitos culposos, en delitos patrimoniales sin violencia a las personas y los delitos que son mediante querella, o los que se puede otorgar perdón de la víctima u ofendido. Bien. Ahora bien, dentro de este mismo artículo se señala las maneras en que se puede celebrar el acuerdo reparatorio, es decir, de dos maneras, de inmediata y diferida. La inmediata, es decir, que sería de solo un pago, que el imputado acepta el monto que la víctima solicita para que se le reparen los daños. Y en el diferido es que se le va a dar ciertos plazos, se le va a dar un plazo en el cual tiene que dar los pagos y así poder saldar la reparación de los daños. En el caso de los acuerdos de manera diferida, si no se señala un plazo específico, se entenderá que el plazo es de un año, según el artículo 189. Si el imputado incumple sin justa causa las obligaciones pactadas, la investigación o el proceso, según corresponda, continuará y como si no hubieran llegado a un acuerdo. Es así como en la última parte de este artículo del 189 nos dice que
el juez será quien decrete la extinción de la acción penal una vez que éste se haya cerciorado del pleno cumplimiento de las obligaciones del imputado, es decir, que se cerciore que los daños hayan sido pagados en su totalidad. Y por último, pero no menos importante, el artículo 190 nos dice que los acuerdos reparatorios deberán ser aprobados por el juez de control a partir de la etapa de investigación complementaria y por el Ministerio Público en la etapa de investigación inicial. En este último supuesto, las partes tienen derecho a acudir con el juez dentro de los siguientes 5 días de que se haya celebrado el acuerdo, para que estimen que el mecanismo alternativo no se desarrolló de manera legal o conforme a las disposiciones previstas en el código. Y si el juez de control dice que sí es cierto que el proceso no se desarrolló conforme a derecho, el proceso continuará como se venía desarrollando, o en su caso aprobará la modificación acordada entre las partes. Como conclusión de este punto, podemos decir que los elementos claves del marco legal incluyen primeramente la voluntariedad, es decir, que tanto la víctima como el imputado deben aceptar libremente el acuerdo que se ha llegado. Como segundo punto tenemos la aprobación judicial, es decir, que el acuerdo debe ser aprobado por un juez para que éste se asegure que se cumplen los requisitos legales y esté conforme a derecho, y también para que se garantice la reparación efectiva del daño. Y como tercer y último punto tenemos la legalidad, es decir, que el acuerdo no debe contravenir contra las leyes y debe ser compatible con el orden público. Como último punto de esta exposición, yo me quería centrar en los beneficios de los acuerdos reparatorios. Estos ofrecen varios beneficios tanto para la víctima como para el imputado, entre los cuales destacan primeramente la reducción de carga judicial, es decir, al resolver el conflicto fuera del sistema judicial convencional, se reduce la carga de trabajo en los tribunales, permitiendo que los jueces se concentren en casos más complejos. Y como segundo punto, la reparación del daño. Este permite a la víctima recibir una compensación directa por el daño sufrido, y lo que puede contribuir a su recuperación y satisfacción. Como tercer punto también tenemos la rehabilitación del imputado. El imputado tiene la oportunidad de asumir la responsabilidad de sus actos y contribuir previamente a la comunidad, porque hay casos en los cuales una vez que acepta que él fue el que cometió el delito, o sea, paga los daños, y también le pueden dar horas de servicio comunitario, los cuales pueden tener un impacto positivo en su reintegración social. Y por último tenemos que se da una resolución rápida. Una resolución rápida. El acuerdo puede resolver en un tiempo significativamente menor en comparación con los procesos judiciales tradicionales, ofreciendo una solución más ágil a las partes involucradas, es decir, para no tener que ir ante el juez de control, estar presente en una audiencia inicial, vinculación a proceso, pues es más fácil que las partes lleguen a un acuerdo.
como para mi caso práctico, vamos a analizar cómo funciona el acuerdo reparatorio. Entonces, imaginemos el caso de Carlos y Ana. En esta situación, Carlos fue acusado de robo sin violencia, donde sustrajo pertenencias de la casa de Ana, y esta acción no causó daños físicos, pero sí un gran malestar emocional a Ana. Entonces, Ana acude ante el Ministerio Público, se querella por el delito de robo sin violencia contra Carlos, y una vez estando ahí, Carlos y Ana decidieron utilizar el mecanismo de acuerdo reparatorio. En este caso, Carlos se comprometió a devolver los objetos robados y a pagar una compensación económica a Ana por el daño emocional. También se fijó que Carlos realizaría trabajos comunitarios durante 100 horas. Y este acuerdo fue presentado ante un juez, quien lo aprobó tras verificar que así cumplía con los requisitos legales y era justo para ambas partes. Como resultado, para Ana, recibió una compensación económica y la devolución de sus pertenencias, lo cual contribuyó a la satisfacción y su recuperación. Para Carlos, tuvo la oportunidad de reparar el daño y cumplir con su responsabilidad de manera constructiva, evitando una sanción penal más severa. Y para el sistema judicial, el caso se resolvió de manera rápida, permitiendo que los recursos del sistema judicial se dedicaran a casos más complejos. Como conclusión, los acuerdos reparatorios son, desde mi punto de vista, son una herramienta muy valiosa en el nuevo sistema. Estos permiten que los conflictos se resuelvan de manera eficiente y conciliatoria, y también de manera más rápida, ofreciendo beneficios tanto a las víctimas como a los imputados, aunque también presentan desafíos que deben ser abordados. El éxito de los acuerdos reparatorios depende de su correcta aplicación y supervisión. Es fundamental garantizar que se mantenga la justicia y se protejan los derechos de todas las partes involucradas. Espero que esta exposición sea de su agrado y muchas gracias por su atención.